A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un médico cirujano, en un viaje por mar, naufragó y llegó a tierras extrañas. En una misteriosa isla, los habitantes medían apenas unas pulgadas, en otra solo existían gigantes, y así, de sorpresa en sorpresa, nos lleva a lugares dominados por nobles caballos, mientras que las bestias éramos los humanos. Esta novela es un clásico llamado Los viajes de Gulliver, y su autor es Jonathan Swift, un pastor protestante preocupado por la sociedad humana. Muchos lectores creen que se trata de una historia infantil, pero en verdad es una de las grandes obras satíricas en la historia de la literatura. Swift retrata a los humanos con todas sus mezquindades e insensateces. Encuentra pueblos que, manipulados por los gobernantes, van a la guerra porque discuten de qué manera se debe romper la cáscara de los huevos. Tras la apariencia de una novela para niños, Swift critica la invasión inglesa a Irlanda, los sueños humanos de la inmortalidad e inclusive defiende los derechos de los animales. Al final, en la obra de Gulliver, el hombre que había vivido aquellas experiencias en extrañas tierras termina tan hastiado de la sociedad humana que toma una decisión radical. Al regresar a Inglaterra, Gulliver rechaza a su familia y a sus amigos humanos y empieza a vivir en paz y armonía con los caballos a los que descubre como más nobles. Jonathan Swift estaba desapareciendo un día como hoy, 19 de octubre de 1745, y desde el otro lado de la nada y el silencio nos obliga a reflexionar sobre la esencia de gigantes que debería existir en el ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. 4 problemas del IES que afectarían el fondo de jubilaciones. El Estado y organizaciones sociales dialogarán por propuestas legales. Se investigarán los Pandora Papers. Ley tributaria debe ser tratada con urgencia. Vía Loa Santo Domingo cerrada. En novedades legales, suspensión de la jornada laboral del 3 de noviembre de 2021. En el segmento de opinión, es hora de tener un diálogo y generar políticas de Estado y los subsidios de los combustibles. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Triunviros, Martín Payares. Lazo dice tener el arma cargada. León Roldós, ni primera ni última. José Hernández, Lazo borra y va de nuevo. Ramiro Ruiz, los escándalos. En deportes también tendremos información deportiva actualizada. Noticias del día con Carla Sánchez. 4 problemas del IES que afectarían el fondo de jubilaciones. Los sistemas de pensiones y salud en América Latina, desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la formalidad es la principal conclusión del estudio presentado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Es que el envejecimiento acelerado de la población, junto a una mayor esperanza de vida de las personas, la migración y una cada vez más baja fecundidad golpean a la seguridad social del país y a la región. El reporte de CAF prevé que como consecuencia del envejecimiento, el gasto público de los sistemas de pensiones y salud de Ecuador se encarezca. Solo para 2021, el fisco presupuestó $1.474 millones para este rubro. Hasta 2065, según la CAF, el gasto en salud y pensiones pasará de 12,5% del Producto Interno Bruto, PIB. Según Augusto de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas, UTLA, es que el afiliado promedio recibe del sistema 5 veces más de lo que aportó. Si su contribución durante su vida laboral fue de $100 al mes, recibe 500 mensuales. Eso no es sostenible desde ningún punto de vista, enfatizó de la Torre. Según segundo factor que golpea a la seguridad social, tiene que ver con la mejora de la esperanza de vida, especialmente de la mujer, que ahora es de 80 años, unos 5
5 años más que los hombres, según las proyecciones de 2020 hechas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Un tercer factor es la baja de fecundidad, que obedece a que menos mujeres se decantan por la maternidad y las que lo hacen tienen menos hijos. Este comportamiento, según la CAF, tiene que ver con los cambios en las normas sociales, la demanda de capital humano en un contexto en el que la familia decide entre la calidad y cantidad de hijos. La migración es el último factor que puede afectar la distribución de las edades de la población afiliada. Según el Ministerio de Trabajo, la población venezolana fue la que mayor número de contrataciones formales tuvo hasta septiembre, con 2.646 contratos. El Estado y organizaciones sociales dialogarán por propuestas legales. A falta de acuerdos con varios por el alza del precio de los combustibles y a una mayoría legislativa cada vez más esquiva, el gobierno insiste en dialogar con las organizaciones sociales. La CONAIE y el FUT son las dos organizaciones con las posiciones más radicales. Piden congelar el precio de los combustibles y no aceptan en ninguna medida las reformas laborales que busca el Ejecutivo respectivamente. Aún no se cierra el proceso con los gremios de transporte que inició el 2 de junio. Aún no concluye y ellos ya anuncian que no acogen totalmente la propuesta del presidente Guillermo Lasso de subsidiar solamente al transporte público. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, manifestó que con unas organizaciones así va avanzando, por ejemplo, con la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, COFECIN, un acuerdo para instalar 6 mesas de diálogo. Con las organizaciones sindicales está prevista una reunión con la Central Unitaria de Trabajadores CUT y una segunda reunión con el FUT, luego de que la tuvieron a finales de septiembre. Las fechas aún no están fijadas por las consultas internas que deben hacer estos dos colectivos. Se investigarán los Pandora Papers. La investigación de los Pandora Papers es la piedra angular de una trama de conspiración que denuncia el presidente Guillermo Lasso. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que con esta operación se pretende llevar a juicio político al primer mandatario. Lasso dice que en los últimos 15 años, directa e indirectamente, pagó $588 millones en impuestos. Paola Cabezas, coordinadora del bloque correísta, adelantó que se investigará lo que supuestamente Lasso no declaró. El procedimiento se alineará al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se indica que el enfoque y el informe de la comisión podrá recomendar el juicio que inicia con el político si se determinan incumplimientos. Pero la Constitución, en su artículo 129, establece 3 causales para el juicio político al Ejecutivo: delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, respalda la tesis de una conspiración contra el gobierno. Considera una evidencia de ello el hecho de impedir que esa mesa investigue a profundidad los Pandora Papers. Villavicencio notificó a sus colegas, amparándose en la Constitución, que por su cuenta realizará una investigación sobre las operaciones en paraísos fiscales, tanto del primer mandatario como de líderes y exfuncionarios que aparecen en los papeles de Pandora. Se habla del estadounidense William Cooper, representante del Grupo Azul, quien fue condecorado por el expresidente Rafael Correa. Cooper fue sentenciado en el caso de sobornos a 8 años de prisión y se desconoce su paradero. En ese proceso judicial también se sentenció a Correa. Otro es Nelson Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador. También menciona que recibió información de Contraloría por los vuelos de aviones presidenciales a paraísos fiscales. Existe una indagación previa por peculado en contra de Rafael Correa y de la legisladora Luisa González y una glosa por $9,6 millones. Esta investigación propia la presentará a la Comisión de Fiscalización, a las autoridades judiciales y también a la Mesa de Garantías Constitucionales. Ley tributaria debe ser tratada con urgencia.
llegaría una reforma tributaria a la Asamblea que tendría como principal propósito recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares de ingresos considerados permanentes a fin de estabilizar las finanzas públicas. Esta llegaría al mismo tiempo que la laboral, pero en dos leyes distintas, según el acuerdo al que llegaron la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y el presidente de la República, Guillermo Lasso. De acuerdo con Napoleón Santamaría, analista tributario, la importancia de esta reforma tributaria para el gobierno tiene que ver con al menos dos consideraciones. La primera es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI multilateral, que acaba de prestar al país 800 millones de dólares en buenas condiciones, tiene previsto en su carta de intención la aprobación de esta reforma tributaria. Aún restan por entregar unos 1.700 millones de dólares entre 2022 y 2023, que son parte de ese acuerdo, menciona. La reforma tributaria debe entrar antes de que termine el año para que así pueda entrar en vigencia en el 2022. Si por algún inconveniente esta se llegara a aprobar, por ejemplo, el 1 de enero de 2022, solo podría entrar en vigencia a partir del 2023. Entre tanto, en estos días el Ministerio de Finanzas continúa afinando los números y buscando subsanar ciertos errores que se han deslindado en la ley, según dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso. En todo caso, dice que al estar afinando el tema, el gobierno debería revisar, por ejemplo, que patrimonio no es sinónimo de liquidez y que podrían generarse problemas con personas que tienen grandes patrimonios porque tienen grandes extensiones de tierras, pero no necesariamente son productivas y por lo tanto no tendrían liquidez. Otro tema que se pondría y que se podría mejorar es no dar paso al incremento del impuesto a los consumos especiales de productos según el origen. Esto puede ser tomado como una discriminación que puede afectar las relaciones comerciales. Más bien debe calcularse de acuerdo con el tamaño de la empresa, sugiere. Pese a la urgencia con la que se envíe la ley por temas de plazos del tratamiento de la ley, seguramente esta reforma no estará aprobada antes de que se envíe la proforma presupuestaria 2022 de acuerdo con la Constitución. Esta debe ser presentada 60 días antes de que termine el ejercicio fiscal, es decir, el 30 de octubre. En este sentido, Alberto Acosta explicó que los recursos que se obtendrían de la reforma tributaria no podrían constar en la nueva proforma, pues no puede incluir algo que no esté aprobado. Sin embargo, explica que esto no representa un problema, pues una vez aprobada, el gobierno podrá ajustar ese presupuesto ya en la ejecución. Vía Aloac-Santo Domingo cerrada. La vía Aloac-Santo Domingo estará cerrada al tráfico vehicular. La Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas ejecutará la reconstrucción de 3 alcantarillas en los kilómetros 80 y 82 entre el 25 y 26 de octubre del 2021. Estos trabajos son necesarios para mitigar los problemas en esa zona que en abril de este 2021 presentó inconvenientes por un escabón y luego por un derrumbe. Las antiguas alcantarillas precisamente colapsaron en ese entonces e incidieron en parte en esos problemas. Según el gobierno provincial, también se construirá un muro de gaviones para proteger el margen de la carretera de futuros deslizamientos de escombros. Estas obras no son parte de la ampliación de 4 carriles que se cumple desde diciembre del año pasado en un tramo de la vía. Con dirigentes de la Junta Parroquial y directivos de varios barrios se realizó la difusión de esta medida. A ellos se les anunció que la suspensión de la circulación vehicular será desde las 6 horas hasta las 17 horas, mientras que al siguiente día se dará paso alternado para los automotores que pudieran quedar paralizados en la vía. La entidad informó que esos días se deben tomar rutas alternas. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Suspensión de la jornada laboral del 3 de noviembre del 2021.
Mediante decreto ejecutivo número 222, el presidente de la República dispuso la suspensión de la jornada laboral de 3 de noviembre del 2021 para el sector público y privado. De esta manera, en concordancia con lo establecido en la Ley de Feriados, el feriado por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca se prolonga por 5 días, sábado 30 y domingo 31 de octubre, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de noviembre del 2021. La jornada de trabajo suspendida será recuperada en el sector público a través de 1 hora adicional diaria durante 8 días laborales subsiguientes. En el sector privado, la forma de recuperación será establecida por mutuo acuerdo por empleadores y trabajadores. Opinión. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Esta semana queremos llamar al acuerdo, a la concertación, al diálogo, al de poner posiciones extremas, pero al mismo tiempo a buscar un norte para el país. Hemos visto declaraciones extremadamente duras de diferentes sectores políticos a favor o en contra de alguien, a favor o en contra de una posición de gobierno, de una posición de uno de los poderes del Estado. Lo importante para el Ecuador es saber planificar, dar herramientas, en este caso al Poder Ejecutivo, para que pueda llevar adelante un plan de gobierno propuesto en una campaña. Apenas son 5 meses de gobierno y la verdad necesitamos destrabar los temas políticos para lograr que el gobierno tenga y pueda entregarnos lineamientos claros en el área económica, en el área de la salud, en el área de la educación y el país pueda avanzar. Muchos hablan de que hemos tenido 14 años muy duros, muy complicados por diferentes situaciones y por 2 gobernantes. El siguiente le toca arreglar las cosas. Igual pasa con la ciudad de Quito. Acaba de asumir la alcaldía el doctor Santiago Guarderas. Necesitamos un alcalde que enrumbe, que planifique, que proyecte y que la ciudad empiece a tener un orden por donde avanzar, ya sea en metro, ya sea en seguridad, ya sea en educación municipal, que también la manejan. Es decir, demos tiempo, abramos el diálogo, los canales de diálogo, pero un diálogo en donde todos nos escuchemos unos a otros y prime el país y prime la ciudad y no los intereses políticos particulares. Todos ya miran las elecciones del 2023 o miran las elecciones del 2025 o quieren adelantar procesos y volver a agarrar el poder. Digo agarrar porque realmente uno tiene que usar una palabra muy dura, porque lamentablemente vemos que se va desgastando la posición de los políticos, la posición de las autoridades, porque no están mirando hacia el futuro del país, sino miran hacia sus futuros personales. Así es que queremos hacer un llamado al diálogo, a la planificación, al acuerdo, al escucharse unos a otros y decir, a ver, si el Ecuador tiene gravísimos problemas de desempleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un pleno empleo, es gravísimo, el 70% de la población no tiene empleo, no tiene un empleo seguro. Podemos hablar de subempleo, podemos hablar de vendedores callejeros, podemos hablar de muchas cosas, pero no tienen certeza de que ese día o ese mes podrán llevar comida a su familia. No tienen certeza de que su hijo se enferma, su esposa se enferma, van a tener cómo pagar una medicina o su madre se enferma. Por lo tanto, sentémonos, hagamos una ruta certera, sentados, dialogando, pensando en el país y en los habitantes que vivimos en este Ecuador. Un Ecuador extraordinario, un Ecuador extremadamente rico en recursos, pero los políticos lamentablemente lo que están consiguiendo es atomizarlo, dividirlo y no avanzar con una proyección certera. Líneas grandes, políticas de Estado que no duren un mes, no duren 2 meses, no duren un año, duren varios años, para que todos sepamos, ese es el norte. Allá queremos llegar como país, allá queremos desarrollarnos, queremos tener más empleo, queremos tener mejor educación, queremos tener acceso a una salud buena, no estar luchando con turnos y una serie de elementos, tener derecho a una jubilación si hemos trabajado muchísimos años, hemos aportado a un seguro social, queremos saber que en nuestros años de vejez vamos a tener un ingreso digno que nos permita seguir viviendo dignamente. Así es que, por favor, pongamos líneas gruesas, acuerdos importantes. El gobierno yo creo que tiene toda la apertura para ello y tracemos una línea de avance para el país, no mirando el plazo corto, sino mirando un país como lo queremos ver en el 2030 o en el 2050. Así es que meditemos, démonos la mano, escuchemos, unamos posiciones y busquemos el desarrollo del Ecuador. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Telesucesos. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. El tema de hoy es los subsidios de los combustibles.
Y el gobierno viene insistiendo de que hay subsidio de los combustibles. Pero hay voces de gente especializada de que no existen subsidios, ¿no? Que en el año 2019 ya incluso hubo una utilidad para el país que se aproximó a los 200 millones de dólares. Y que a partir del año 2020, en donde se empezó a dar un incremento sustancial de los combustibles, tanto de las gasolinas como el diésel, prácticamente el nivel de ingresos para el Estado se incrementó y entonces el subsidio desapareció, según voces de los ingenieros especializados en esta materia, que lo cito al ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos de Pichincha, y también del ingeniero David Almeida, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y de la Energía. Ellos dicen que no existe subsidio y tienen un análisis técnico-económico de esta materia. De manera que el gobierno debe transparentar el manejo de los costos y de los precios de los combustibles en el Ecuador. El gobierno no puede seguir con unos decretos ejecutivos, que son 4 decretos ejecutivos que puso en vigencia el gobierno anterior. Ya, el decreto ejecutivo 1054, que entró en vigencia en el 20 de mayo del año 2020, 1054. Otro decreto que entró en vigencia el 24 de septiembre del año 2020, el decreto 1158. Un tercer decreto que entró en vigencia en noviembre, el 4 de noviembre del año 2020, es el decreto 1183. Y luego en enero entró en vigencia en enero del 2021, entró en vigencia el decreto 1222. 1222 el 11 de enero del 2021. En estos 4 decretos, a través de los cuales se define los precios de los combustibles al país, son realmente cuestionables porque contradicen el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos que manda para que el presidente de la República defina el precio de venta al consumidor en función de un reglamento. El artículo 72 no le está diciendo al presidente de la República que libere precios, sino que le dice que regule los precios al consumidor a través de un reglamento. Y se entiende que estando hablando de bienes de producción de hidrocarburos, de combustibles, ¿no?, que es la generación de un bien de consumo, se lo tiene que definir los costos y el precio en función de una contabilidad de costos. Y sucede que en los 4 decretos no existe la tal contabilidad de costos. Para nada se refieren a una contabilidad de costos. Y incluyen conceptos que son aberrantes, ¿no?, que son contradictorios y que no es justificable ni técnicamente ni económicamente que se los aplique. Por ejemplo, el decir de que los precios de los combustibles se los defina en función de precios de mercado, eso no consta en la Ley de Hidrocarburos. Vuelvo a repetir, que los precios de los combustibles se definan a precio de mercado, eso no existe ni en el artículo 68, ni en el 69, ni en el 72 de la Ley de Hidrocarburos. Y luego, el 314 de la Constitución de la República dice que es el Estado el que tiene que definir precios y tarifas de los servicios públicos al consumidor. Y dentro de los servicios públicos están los combustibles, están los recursos hidrocarburíferos, o mejor dicho, los derivados del petróleo, en donde están los combustibles. De manera que este es un tema que ha generado enorme polémica, y porque los decretos se apartan de lo que dice la Constitución, ¿ya?, se apartan de lo que dice la Ley de Hidrocarburos. El artículo 424 de la Constitución de la República establece de que sobre las leyes, sobre los decretos, está la Constitución de la República. Es un artículo que se refiere a la jerarquía de las disposiciones normativas del país, el 424 y el 425. Y en el 424 dice que las disposiciones, las acciones legales y administrativas de los funcionarios públicos tienen que tener concordancia, tienen que tener reciprocidad con la Constitución de la República. Y si hay normas de carácter inferior que la contradicen a la Constitución de la República, prácticamente dice la disposición de la Carta Magna que no tienen valor esas disposiciones legales de rango inferior que pongan en vigencia las instituciones del Estado
o los funcionarios públicos. De manera que, en función de estas violaciones a la ley de hidrocarburos y a la Constitución de la República, está en marcha un juicio político impulsado al ingeniero René Ortiz Durán como ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, cargo que lo desempeñó en el gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés. Esos son uno de los principales temas del juicio político, la violación a través de los decretos de los artículos 68, 69 y 72 de la ley de hidrocarburos y la violación al artículo 314 de la Constitución de la República y también del artículo 313, porque el artículo 313 dice que el Estado se reserva el derecho de gestionar los recursos naturales no renovables, que se los conoce también como recursos estratégicos, ¿no?, por la influencia económica y política que tiene el manejo de estos recursos en el país. Entonces hay la violación de esas disposiciones constitucionales que menciono. Los decretos ejecutivos en el país tienen tres objetivos. El uno es recaudar los dineros del país a través del incremento de los precios de los combustibles para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. El incremento de los precios de los combustibles se los define en función de las necesidades fiscales y no de los costos de producción. Ese es el concepto correcto que debe quedar en la mente de la audiencia de este país. Y lo segundo, se dice que el incremento de los precios de los combustibles está en función de los actores de la comercialización de los combustibles que de manera aberrante les facultan a través de los decretos de que ellos sean los que definan los precios de los combustibles al consumidor a través de la cadena de comercialización y distribución. Y lo otro, entregar al sector privado el manejo de un negocio rentable. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Triunviros, por Simón Espinosa de El Comercio. El señor presidente de la República se maneja con el calendario lunar. El miércoles 13 de este octubre era cuarto creciente. Tenía pues que mostrarse crecido y se creció al denunciar la existencia de un triunvirato de la conspiración integrado por los caballeros Rafael Correa, Leonidas Issa y Jaime Nebot, interesados en dar un golpe a la democracia y sacarlo del poder. Tan brutal puñetazo de un banquero manso de corazón me noqueó. Vi bajar de las nubes a Santa Mariana de Jesús, a la que había profetizado que la futura república equinoccial habría de desaparecer no por sismos ni erupciones volcánicas, sino por los malos gobiernos. Llevaba una azucena en la mano, me la pasó por el rostro y oí susurrarme al oído: Rafael conspira porque Lasso ha labrado su fortuna en 51 años de trabajo continuo, Correa tan solo en 10. Ecuador necesita eficiencia, por tanto, Lasso debe regresar a Guayaquil. Leonidas conspira porque a los 15 de edad enseñaba catecismo al pueblo de Dios en Cotopaxi y ahora Issa inspira a caminar por un sendero luminoso. Lasso pertenece al Opus Dei y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un banquero entre el reino de Dios. Por tanto, Lasso debe regresar al Banco de Guayaquil. Jaime conspira porque Guillermo no ama a los pobres y Nebot los adora, por tanto que Lasso salga de Carondelet. Me despertó a la realidad el aullido de los perros a la luna pálida. Silva, la actitud tinosa y firme del señor Lasso al prometer que volvería a enviar a la Asamblea Nacional la ley buscando oportunidades, dividida en 3 leyes y corregida luego de aceptar el parecer de muchos sin buscar más conflictos por la inconstitucionalidad en el origen del rechazo, los golpes de pecho de los conspiradores, arrepentidos y contritos en su firme propósito de enmienda para trabajar por la patria desangrada, la invitación
invitación de la señora Guadalupe Llori, presidente de la Asamblea, a dialogar con el Ejecutivo para juntos curar el desangre son señales de paz y de esperanza. En estas nuevas circunstancias, el aliado natural del Ejecutivo debería ser el partido político Pachacutic. El correísmo persiguió a los indígenas y a la propia Llori. El socialcristianismo, por boca de su máximo líder, opinó que los indios deberían volver al páramo. La izquierda democrática en 1990 comprendió las aspiraciones indígenas y dio pasos de justicia nunca vistos hasta entonces, salvo en los gobiernos militares del 63 y el 72. Si Pachacutic no apoya a Lasso, cometerá un error histórico. Se dividirá, matará a la gallina de los huevos de oro. Ahora es la hora de la CONAIE. Entonces podríamos salir de la Constitución de 2008, causa del desangre de Ecuador. Lasso, el justo, saldrá bien liberado de los papeles de Pandora, y los triunviros serán tan solo una mala noche de verano. La TRI nos muestra el camino, los Olímpicos de Japón también. Amén. Por Simón Espinosa de El Comercio. Lasso dice tener el arma cargada. Martín Pallares, 4 Pelagatos. No parece que Guillermo Lasso quiera que se piense que ha desactivado la posibilidad de la muerte cruzada en caso de que la Asamblea le bloquee su proyecto de reformas tributarias y laborales, ni que se diga que ha cedido a las presiones de sus adversarios políticos. Al menos esa narrativa de firmeza y hasta cierto punto de amenaza a la Asamblea y a sus adversarios fue la que escogió para una reunión que tuvo el viernes, con almuerzo incluido, con un grupo de alrededor de 30 periodistas que duró cerca de 3 horas en Carondelet. La cita se produjo apenas 2 días luego de que anunció que no insistiría en el proyecto original de la ley creando oportunidades, con la que aparentemente se pasmaba la inminencia de un decreto para activar el mecanismo con el cual los legisladores tendrían que irse a su casa hasta que se convoque a elecciones nuevamente. Estuvieron presentes también algunos periodistas y empresarios de medios de Guayaquil. El formato de la reunión, a la que los periodistas convocados fueron invitados apenas un día antes, no era el de una presentación de un tema o proyecto determinado. Apenas iniciada, Lasso simplemente dijo que se le hicieran las preguntas que quisieran los asistentes, y el primero en hacerlo fue Diego Kendo de Radiovisión. Le preguntó sobre cómo se sentía en la presidencia porque, según él, lo veía disminuido. Lasso le dijo entonces que estaba feliz en el cargo por el cual afirmó había luchado durante 12 años. Pero el presidente no se detuvo ahí y fue a lo que evidentemente era lo que más le interesaba comunicar: que minutos antes había tenido una reunión con la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a la que le había advertido que si se continuaba con el bloqueo, él iba a activar la muerte cruzada. Le mostré el artículo 148 de la Constitución y le dije que esa era mi arma, sostuvo el presidente, haciendo evidente su interés en que la audiencia supiera que le hizo una advertencia terminante a Llori. Con ese fin, utilizó incluso la metáfora de un arma de fuego para graficar su decisión. Esa es mi cartuchera y está cargada. Más adelante, insistió que tiene el decreto firmado, listo para cuando sea necesario. El presidente Lasso hizo, sin embargo, algunas explicaciones que también parecían diseñadas para justificar la decisión de al menos postergar la decisión. En noviembre vamos a organizar una cumbre internacional sobre inversión en el Ecuador, y hubiera sido contradictorio hacerlo en medio de un ambiente de inestabilidad política. ¿Cómo invertir?, se preguntó, si se puede cambiar el gobierno. En ese escenario hizo el anuncio que muchos medios recogieron casi de inmediato. Al proyecto de ley creando oportunidades lo dividirá en 3 y a 2 de ellos lo enviará con carácter de urgente, aprovechando que bajo el estado de excepción en que se halla el país por el tema de las cárceles, la Constitución le permite hacerlo. El tercer segmento, el de incentivo a las inversiones, dijo que puede esperar. Lasso estuvo flanqueado a la derecha por su secretario de la Administración, Iván Correa, y a la izquierda por su secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla. También estaban el secretario jurídico, Fabián Pozo, y Gigi Bravo, la subsecretaria de Comunicación. En al menos 3 ocasiones reconoció que una de las debilidades de su gobierno ha sido precisamente la comunicación.
algo que varios periodistas le dijeron durante el cruce de preguntas y respuestas. Otro mensaje que Lasso quiso posicionar es el de su optimismo de que las leyes serán aprobadas. Según él, el proyecto tributario tendrá el apoyo del correísmo y en cambio el laboral el del Partido Social Cristiano. ¿Y qué pasa si se cambian mucho? Tenemos el poder del veto y ellos no van a tener los votos para insistir. También dejó entrever que tiene cocinado un posible acuerdo con Pachacutic y la izquierda democrática y anunció que la próxima semana se reunirá con ellos en Carondelet. La reunión, que comenzó alrededor de las 13:30, se prolongó hasta las 5 de la tarde. Varias veces el presidente dijo que tenía todo el tiempo posible y en efecto nunca puso límite a la cantidad de preguntas. Al final dijo que tenía que ir al Hospital de los Valles a hacerse unos exámenes de su columna y que tenía previsto una reunión con los transportistas. Otro tema en el que puso mucho énfasis, al punto que en un momento ofreció disculpas por haberse puesto pasional, fue el de la confrontación y el de su confrontación con el Partido Social Cristiano y el correísmo. Estoy pagando el precio de no aceptar el acuerdo, y más adelante agregó que el escenario que no llegamos a vivir era mucho peor que el que ahora vivimos. El presidente se mostró locuaz y animado, aunque cuando contestaba preguntas sobre el tema de los Pandora Papers y las acusaciones que se le hacen en la asamblea, subía el tono. Que llamen a mi esposa y a mi hijo es una canallada, dijo, y dejó entrever que cuando vaya o reciba a la Comisión de Garantías Constitucionales aclarará todas las dudas que reconoció aún hay en cierto sector de la opinión pública sobre su fideicomiso fuera del país. La reunión terminó con una prédica de optimismo. El presidente hizo afirmaciones como: al final de mi mandato, el país estará sin déficit fiscal y habrá iniciado su camino al desarrollo. Y yo me hice cargo de un banco en muy mal estado y supe dejarlo en una muy buena situación. Por el tono y la actitud de la gran mayoría de los invitados, fue evidente que si el propósito de Lasso fue proyectar la imagen de que está determinado, si es necesario, a aplicar la muerte cruzada y a no ceder a las presiones de sus adversarios, el resultado le favoreció. Que lo haya hecho apenas 2 días luego de que disipara la posibilidad de su uso fue, en todo caso, muy decidor. Lo que no quedó claro es cómo hará para evitar que durante el tiempo que él ha abierto con su decisión que el correísmo y el socialcristianismo no se tomen en tanto la Contraloría, la Procuraduría, la Función Electoral, el Consejo de la Judicatura y quizá la Corte Constitucional. No lo permitiré, respondió a la pregunta, aunque nunca dijo cómo lo hará. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Ni primera ni última, por León Roldós de El Universo. Se llegará al colapso político después del cruce de calificativos entre el presidente Lasso y quienes discrepan con él, principalmente a los que calificó como trilogía de la conspiración y a las tachas de la Asamblea Nacional. Reflexiones y citas con intento de invitar a la serenidad. El ejercicio de la política es algo parecido al juego de ajedrez, donde el éxito no solo depende de un plan del jugador, sino también, diría que decisorio, del movimiento de fichas por el contrincante. Alguien decía: el triunfo me lo dio la torpeza de mi contrincante. Sócrates, 470-399 a.C. El gran filósofo griego fue autor de la frase «solo sé que nada sé» para enfrentar a los sofistas que fabricaban sus verdades porque sostenían que todo debía investigarse y razonarse. El poder político lo venció y lo condenó a beber cicuta de forma de ejecución. Platón, 427-347 a.C. Fue su principal discípulo y escribió sus enseñanzas, y el principal discípulo de este fue Aristóteles, 384-322 a.C., quien fue autor de frases célebres, entre otras: el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, y el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Y no es que Sócrates y Aristóteles querían que la verdad se oculte y que no se puntualice lo que se debía cuestionar, sino que invitaba a definir cómo hacerlo, para que no se generen desviaciones que alteren o minimicen problemas de fondo, confundiendo a estos en la fraseología.
Una desviación inaceptable sería la impunidad. Ni las actitudes ni las frases de los días recientes son insólitas, ni es la primera ocasión en la historia política, ni será la última en los tiempos por venir. Lo que estamos viendo y escuchando se están reproduciendo intervenciones del presidente Jaime Roldós Aguilera en cuanto a la mayoría de la Cámara Nacional de Representantes anterior al 10 de agosto de 1980 bajo el control de los que calificó como los patriarcas de la componida, en circunstancias no estrictamente similares a las actuales. Cada hecho de la historia hay que revisarlo con el entorno en el que se produjo. Veo con agrado el acuerdo del viernes 15 de octubre entre el presidente Lasso y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que el proyecto único inicial se desagregue en 3 proyectos, 2 para lo inmediato con el carácter de urgente, el tributario y el laboral, y uno posterior, el de un mejor marco jurídico para la inversión. No nos olvidemos de que para el tratamiento de los proyectos hay temas que dividen posiciones. En lo tributario, la eliminación de excepciones y rebajas, de las que respecto a algunas podría haber crédito tributario, o sea, devolución en instrumentos para pagos posteriores, disminuyendo la liquidez inmediata de los ciudadanos a favor de entregar los flujos al gobierno, y el impuesto al patrimonio, por esta vez, que después podría significar otra vez. En lo laboral, lo que las organizaciones laborales califican de creación de formas precarias por el PSC también cuestiona. Al que no tiene trabajo, cualquier forma intractual inicial le irá bien, pero después ahí se requiere el acierto. Por León Roldós de El Universo. Lasso borra y va de nuevo. José Hernández, 4 Pelagatos. Alerta es quien está en actitud atenta o vigilante. También es señal de aviso de un peligro. Para excitar a la vigilancia, el diccionario define así lo que es una alerta. Y se puede colegir que quien la lanza la alerta, previene a los interesados por su mensaje para que estén atentos. Los previene para que no sean víctimas del peligro que anuncia. En claro, lanza una alerta para que aquello que anuncia no ocurra. ¿Qué hizo el presidente Guillermo Lasso al anunciar que piensa recurrir a la muerte cruzada? Si se sigue el sentido común, que a menudo es la mejor brújula para leer la cabeza de los políticos, hay que admitir que generó una alerta, es decir, previno a los asambleístas de que podría haber una muerte cruzada con el ánimo de que si la decreta no los afecte. Dicho de otra manera, el presidente salvó a los políticos del arma que dice tener cargada y a punto de disparar. Por sentido común, una vez alertados, los posibles perjudicados de la muerte cruzada se pondrán a buen resguardo y podrán incluso prepararse para defenderse del peligro. No solo los previno el presidente, les dio algo más que un mes o de un mes de tiempo, porque en la entrevista con Carlos Vera, él canjeó la posibilidad de muerte cruzada por el envío a la Asamblea Nacional, partido en 3, el del proyecto de ley Creando Oportunidades. En los hechos, y ayer lo repitió en una reunión con periodistas en Carondelet, está dando una oportunidad a la Asamblea para que muestre su compromiso ante el país, aprobando, se entiende, esos proyectos de ley. De lo contrario, dijo, decretará la muerte cruzada. El presidente anuncia así un escenario que él mismo, con la alerta y el tiempo dado a sus adversarios, se encarga de dinamitar. Porque durante ese mes, si no hace nada, pueden ocurrir muchas cosas. Una factible es que aquellos posibles afectados por la muerte cruzada, en vez de agradecerle por la alerta recibida, lo saquen del cargo. Parece absurdo, parece inviable políticamente, parece impracticable ante una opinión que ve al presidente en un alto porcentaje con buenos ojos. Pero la política criolla es tan fría y despiadada como el guasón psicópata que actúa sin pensar. Se entiende que el presidente sabe que la muerte cruzada es como un ataque cardíaco, ocurre sin prevenir. Se entiende que hizo la alerta y sabe que así perdió la herramienta política más disuasiva que tiene. Se entiende que no está dispuesto a ser víctima de aquellos que pueden usar la Comisión de Garantías Constitucionales para que le monten un juicio político torcido y lo manden a la casa. Si todo esto está claro,
Se debe entender también, por sentido común, que el presidente cambió de estrategia y sin que la haya anunciado, la está elaborando mientras la ejecuta sin prevenir siquiera a algunos de sus más cercanos colaboradores. ¿Hay señales? Sí, pocas y dispersas. El encuentro en las últimas horas con la presidenta de la Asamblea Nacional, en la cual ella ratificó que no hace parte de conspiración alguna, y el presidente reiteró que si la Asamblea le falla, irá a la muerte cruzada. La respuesta de Jaime Nebot con mensajes codificados y explícitos como aquel resumido en la fórmula «Mi partido no se meterá con tu familia, ergo, no te metas con la mía». Quizá la Fiscalía sepa de qué se trata. En la respuesta de Nebot hay igualmente elementos que permiten colegir que tras el desfogue verbal puede haber también algún arreglo. Se anuncia que la semana que entra el presidente se reunirá con Pachacutic y la izquierda democrática y que podría hacer anuncios destinados a calmar el juego político y social. Un cambio significativo de tablero. Esas movidas hablan de una nueva estrategia que reemplazaría la que hubo, si hubo alguna, porque el presidente da la impresión de moverse en varios escenarios a la vez, que dependen, para su ejecución, de sus percepciones y de la relación personal que establece con los actores políticos y en la cual pesa, en forma decisiva, su historia íntima. Se puede decir, en ese sentido, que la política en este gobierno es el coto privado del presidente de la República y que, por ende, las señales que está produciendo hacen parte de otra estrategia que nace al amparo de la amenaza de la muerte cruzada y que aún ni verbaliza ni tiene partida de nacimiento. José Hernández, 4 Pelagatos. Los escándalos, por Ramiro Ruiz. Cientos de personas poderosas de Latinoamérica han usado por muchos años los paraísos fiscales. Entre los protagonistas, 3 presidentes en funciones y 11 retirados, 90 políticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios religiosos y hasta el gerente de un banco central, futbolistas y campeones de Fórmula 1. Cada uno y todos pueden ser corruptos. Tal vez algunos o ninguno. Es posible que muchos de ellos simplemente defienden el patrimonio de su trabajo. Los paraísos impactan en el mundo, en especial en Latinoamérica. Cada año se escapan del fisco 40.000 millones de dólares de un total de 35 presidentes y expresidentes que configuran en los documentos. 14 pertenecen a esta región. La mayoría son de corte conservador. Entre ellos, 3 jefes están en ejercicio de Estado. Tienen en común que han sido empresarios acaudalados. El chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. También aparecen 11 exmandatarios, entre los más conocidos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, el paraguayo Horacio Cortés, los panameños Juan Carlos Virela, Ricardo Manterilli y Ernesto Pérez Valladares. Los Pandora Papers son la nueva filtración de archivos entregada hace casi 2 años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los reportajes periodísticos relacionados con estos archivos comenzaron a publicarse en el mundo entero el domingo 3 de octubre a las 11:30 de Ecuador. La filtración se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades. Las ventajas legales y fiscales de las que se puede beneficiar una sociedad offshore dependen de la jurisdicción de cada país. Las prerrogativas más conocidas, por ejemplo, no tienen la obligación de pagar impuestos sobre las personas físicas, el impuesto de sucesiones, impuesto de transiciones o impuesto sobre el
patrimonio, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto sobre el valor añadido IVA. Varios países y territorios han sido designados centros financieros offshore por el Fondo Monetario Internacional. Estos centros son evaluados por el FMI para mejorar la transparencia y la cooperación. Andorra, Anguila, Aruba, Bahamas, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Isla Caimán, Islas Cook, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Macao, Malasia, Mónaco, Montserrat, Antillas Honduresas, República de Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Vanuatu. Son el caso de Ecuador. La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el cronograma para investigar las supuestas empresas offshore relacionadas con el presidente de la República. En la comisión, el correísmo y Pachacutic son mayoría. La idea, en cambio, planteó una comisión ocasional multipartidista. Enseguida armó escándalo Andrés Arauz. Salió de la oscuridad política a la luz de los medios. No tiene ninguna autoridad ética y moral. En representación presencial de Correa, Arauz pidió que se investigue al presidente Guillermo Lasso para que sea destituido y se dé paso a una restauración democrática. La democracia que intenta restituir es la democracia de la Revolución Ciudadana que popularizó a los nuevos ricos ilegales. Pachacutic y Yacu Pérez también piden que se investigue al presidente Lasso. En octubre del 2019 fueron cómplices y encubridores de destrucción de la paz y la obediencia institucional. Octubre, mes de la libertad, sin embargo, de recordación de ira y desengaño, porque los responsables debieron ser juzgados por la justicia. Si la Asamblea y las instituciones de control verifican que Lasso retiró sus inversiones para cumplir la ley y ser candidato y luego presidente, el pedido de investigación no tiene más que el efecto de armar un escándalo y boicotear el trabajo del gobierno. Un escándalo más para tapar otros escándalos de los asambleístas. Estrategia que le dio resultados calamitosos al arcángel Rafael Correa Delgado y su pandilla. Pero más peligroso que el escándalo es la desconfianza que se está propagando en el país. Issa y Nebot pretenden lesionar la democracia y poner al actual gobierno en un banquillo de sospechosos. En contraste, el gobierno está trabajando con honestidad junto a un país de gente que honra a su nación y debemos apoyar la ética y el respeto. Cientos de políticos son honrados y desean que los ecuatorianos lo sean, pero el sistema creado por algunos dirigentes que se mueven en la oposición y la conspiración no permite que la ética sea un estilo de vida como lo ha sido en la historia ecuatoriana. Por Ramiro Ruiz. Deportes. Hola gente, mi nombre es José Bravo, una vez más con los deportes. El pasado jueves la selección ecuatoriana del fútbol obtuvo un empate muy importante ante la selección de Colombia en Barranquilla. Un partido lleno de emociones en el que Ecuador le jugó de tú a tú a los cafeteros y obtuvo muy buen resultado de cara a las eliminatorias de Qatar 2022. Yo creo que lo que definió este partido es el mal juego de Colombia, en el primer tiempo, el dominio de Ecuador y sobre todo la actuación del VAR y del árbitro. El árbitro, la verdad, un papel nefasto. Muchas patadas de Yerry Mina, muchas interrupciones, muchas polémicas. Anularon a un penal a Ecuador que recién pasaron la repetición. A los 3 minutos después de la polémica, el VAR no actuó casi. Parecía que nos habían robado, ¿no? Ya que no se mostraron las imágenes después de 10-12 minutos. Se terminó comprobando que era fuera de juego. Y para finalizar con el gol de Yerry Mina al minuto 100, después de añadir 8 minutos el árbitro, y podríamos decir que solo a Ecuador le añaden 8 minutos. En todos los partidos se pierden alrededor de 5, 6, 7 minutos hasta 12 minutos y los árbitros siempre añaden máximo 4 minutos como exageración. Pero como es Ecuador, como es una selección joven, como es una selección sin experiencia, se abusan y el árbitro añadió 8 minutos de adición, en el que yo creo que en el gol de Yerry Mina a todos se nos paró el corazón. Ya que se vio el esfuerzo de los muchachos, se vio el esfuerzo de este equipo, un equipo, como ya hemos mencionado, muy joven.
Y así como criticamos al profe Alfaro en el partido ante Venezuela, aquí tenemos que darle la mano derecha, ya que el planteamiento fue muy adecuado. Colombia, la verdad, tuvo 3-4 ocasiones claras en las que igual el portero Alexander Domínguez respondió muy bien, pero de igual manera Alfaro logró neutralizar la figura colombiana, Luis Díaz, que venía a ser de las figuras de la Copa América, por lo que podríamos decir que se mantiene vivo aún el sueño para clasificar a Qatar 2022. Cambiando al campeonato ecuatoriano de fútbol, Barcelona y Liga volvieron a desaprovechar una oportunidad para acercarse al líder Independiente del Valle, aunque de diferentes maneras. Barcelona en un partido muy intenso, que podríamos decirlo que lo tenía controlado. El Delfín a base de pelota parada, de jugadas de pelota parada, de una defensa muy mala del jugador William Riveros y muy desorganizada por parte del bloque amarillo. Y a base de contragolpes, el equipo de Delfín le llegó a concretar una goleada 4-1 a Barcelona, algo que ningún equipo había logrado en estos 2 años con Fabián Bustos, y les hizo notar las costuras. De otra manera, igual Liga de Quito se separa de la punta, pero de otra forma. El equipo de Liga perdió 2-1 ante Macará con un arbitraje, la verdad, lamentable. El equipo de Marini logró un gol al minuto 93, si no estoy mal, en el que, la verdad, la mala ejecución de línea, ya que no es fuera de juego en ningún lado eso, terminaría anulando un gol muy importante para que Liga obtenga un punto. De igual manera, un gol de Macará, hay una clara falta ante el lateral Pedro Pablo Perlaza, por lo que es un arbitraje que no benefició para nada a Liga de Quito y lo complica tanto en su papel para ganar la etapa y sobre todo para un cupo para Copa Libertadores. Por otro lado, al contrario, el Club Sport Emelec derrotó 1-0 a Orense y se mete en la pelea y va reforzado para el Clásico del Astillero, que se jugará este próximo domingo. En otras noticias, el Club El Nacional desaprovechó el último partido de la fecha ante Independiente Juniors para no poder subir a la Serie A del fútbol ecuatoriano de nuevo y se mantendrá el segundo año consecutivo en la Serie B para dar paso al Gualaceo en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Mi nombre es José Bravo, muchas gracias. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.